Imagina por un segundo que el objeto más peligroso de toda España no es una espada, ni una pistola, ni siquiera un veneno de la corte real. Imagina que el objeto que hace temblar a los hombres más poderosos de la iglesia es simplemente un montón de papeles atados con una cuerda, llenos de una letra apretada, nerviosa, escrita a la luz de una vela que se consume demasiado rápido. Estamos en el siglo XVI, y tener este manuscrito en tus manos no es un privilegio, es una sentencia de muerte potencial. No estamos aquí para hablar de una biografía aburrida, estamos aquí para hablar de una escena del crimen. Porque lo que ocurrió con este libro fue un robo, una traición calculada en los pasillos más oscuros de la aristocracia española, diseñada específicamente para destruir a su autora. La historia comienza con una mentira dicha por una de las mujeres más influyentes y peligrosas de la época, la princesa de Eboli, Ana de Mendoza. Ella quería el libro. Había escuchado rumores sobre las visiones, sobre los éxtasis, sobre esas experiencias que ocurrían detrás de los muros del convento, y su curiosidad no era piadosa, era morbosa. Quería entretenerse. Exigió el manuscrito con una sonrisa falsa, prometiendo que solo ella lo leería, que quedaría entre amigas de la nobleza. Pero en el momento en que esos papeles salieron de las manos de la autora, el destino se selló. La princesa no leyó el texto buscando a Dios, lo leyó buscando la burla. Y cuando se aburrió de reírse de las revelaciones íntimas de un alma desnuda, cuando las burlas en sus fiestas privadas ya no fueron suficientes, hizo lo impensable. Entregó el libro a la Inquisición. Tienes que entender el peso de este acto. En aquel entonces, la Inquisición española no era una simple burocracia, era una maquinaria de terror psicológico y físico que operaba con una eficiencia brutal. El aire en España olía a humo, y no era una metáfora. Apenas unos años antes, en Valladolid y Sevilla, los autos de fe habían iluminado las plazas públicas quemando a personas vivas por mucho menos de lo que estaba escrito en esas páginas. Denunciar a alguien ante el Santo Oficio era tirar a esa persona a un pozo del que pocos salían, y menos aún salían cuerdos. La traición de la princesa de Eboli no fue un simple chisme, fue un intento de asesinato judicial. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que los inquisidores estaban obsesionados con la pureza de la fe y que desconfiaban profundamente de cualquier misticismo, especialmente si venía de una mujer, y más aún si esa mujer afirmaba tener contacto directo con lo divino sin la intermediación de un sacerdote. El manuscrito, que hoy conocemos como el Libro de la Vida, se convirtió de la noche a la mañana en la evidencia de un juicio silencioso. Imagina esos papeles llegando a las mesas de madera oscura de los censores en Madrid. No lo abrieron con reverencia. Lo abrieron con sospecha, con la pluma cargada de tinta roja lista para marcar, tachar y condenar. Buscaban una sola palabra, una sola frase mal formulada que pudiera interpretarse como herejía. Y el problema es que el libro estaba lleno de ellas. No porque fuera hereje, sino porque era honesto. Era un texto crudo, escrito sin correcciones, un vómito del alma que narraba cosas que la teología escolástica de los hombres no podía clasificar. Hablaba de voces, de presencias, de un dolor que era placer, de un Dios que no estaba en los altos cielos, sino que se metía dentro de la carne y los huesos. Para un inquisidor rígido, formado en la lógica fría y el latín, leer aquello debió ser como leer un idioma alienígena o, peor aún, demoníaco. La atmósfera de terror que rodeaba este confisco era asfixiante. Mientras el libro era analizado en secreto, la autora vivía en una incertidumbre agonizante. Sabía que sus palabras más íntimas, aquellas que había escrito por obediencia a sus confesores para discernir su espíritu, ahora estaban siendo diseccionadas por sus enemigos. Cada día que pasaba sin noticias era una tortura. ¿Vendrían a buscarla? ¿Sería llamada a declarar en un sótano húmedo? ¿Terminaría su reforma y su vida en la hoguera por culpa de la vanidad de una princesa despechada? El manuscrito dejó de ser un libro y se transformó en un rehén. Estaba secuestrado por la institución más poderosa del mundo. Observa el objeto físico en tu mente. No es un libro encuadernado en cuero dorado. Songe à suelta, così da toscamente. Si pudieras acercarte y ver las páginas originales, verías la ansiedad en la tinta. Hay tachones violentos, líneas añadidas en los márgenes, palabras escritas con tanta prisa que las letras chocan unas con otras. Es el rastro de alguien que escribe sabiendo que está siendo vigilada. Es el testimonio de un pánico controlado. La Inquisición buscaba a los alumbrados, una secta que creía que, al estar iluminados por el Espíritu Santo, ya no necesitaban cumplir los mandamientos ni obedecer a la Iglesia. Y este libro, con sus descripciones de libertad espiritual y amor desbordante, sonaba peligrosamente parecido a lo que los inquisidores más temían, la anarquía del espíritu.
El manuscrito fue marcado como peligroso para las almas simples, una etiqueta que justificaba su destrucción. Estuvieron a un paso, a un solo voto, a una sola decisión de lanzarlo al fuego y borrar esa voz de la historia para siempre. Ahora, piensa en esto mientras miramos hacia el abismo de lo que casi perdimos. Si tú fueras un censor en esa época, con el mandato de proteger la fe de millones a cualquier costo, y leyeras un texto que desafía toda lógica humana y habla de misterios que no puedes controlar, ¿habrías tenido el coraje de salvarlo, o habrías encendido la cerilla tú mismo? ¿Qué es lo que realmente asusta tanto al poder establecido de una experiencia personal y directa con lo divino? El crimen de este manuscrito no era simplemente lo que decía, sino lo que representaba. Para entender por qué los censores sudaban frío al leer estas páginas, tienes que comprender que, en la España del siglo XVI, la teología era un campo de batalla cerrado, reservado exclusivamente para hombres que dominaban el latín. Y de repente, aparece este texto. No estaba escrito en el idioma sagrado de la Iglesia, sino en romance, en el español vulgar, el idioma que se hablaba en los mercados y en las cocinas. Esto, por sí solo, ya era un acto de rebelión. Escribir sobre los misterios más elevados de Dios en el lenguaje del pueblo era democratizar lo divino, era sugerir que el Creador podía saltarse las jerarquías y susurrar directamente al oído de la gente común. Y eso, para la estructura de poder de la época, era aterrador. Pero había algo peor. La autora era una mujer. Y la interpretación estricta de San Pablo en aquel entonces era tajante: mulieres in ecclesis tacent, las mujeres callen en la iglesia. Una mujer no podía enseñar, no podía dogmatizar y, definitivamente, no podía escribir un tratado sobre cómo conectar con Dios. Al hacerlo, este manuscrito violaba una ley no escrita de silencio. Los inquisidores no veían a una monja humilde compartiendo sus vivencias, veían una usurpación de autoridad. ¿Quién era ella para explicar la teología mística? ¿Quién le había dado permiso para trazar mapas del alma que ni siquiera los doctores de la Iglesia se atrevían a dibujar? Aquí es donde entra la sombra más oscura de todas, el fantasma del alumbradismo. Esta era la herejía de moda, el miedo número uno de la Inquisición. Los alumbrados eran sectarios que afirmaban que, una vez que el alma alcanzaba cierto grado de luz y unión con Dios, ya no necesitaba a la Iglesia, ni los sacramentos, ni las buenas obras, e incluso que ya no podían pecar. Los inquisidores leían el manuscrito buscando desesperadamente rastros de este veneno. Cada vez que la autora describía un éxtasis, donde perdía el sentido, o una oración de quietud donde el intelecto se detenía, los censores levantaban la ceja. ¿Es esto libertad espiritual o es anarquía?, se preguntaban. El texto caminaba por la cuerda floja sobre un abismo de herejía. Una frase mal interpretada sobre la inacción del alma podía ser la prueba definitiva de que ella era una alumbrada encubierta, una líder de secta lista para corromper a las masas. Imagina la escena: un teólogo dominico, como el severo Domingo Báñez, sentado en una habitación en penumbra, con el manuscrito abierto bajo la luz de una vela. No lee para inspirarse, lee para cazar. Su trabajo es el discernimiento de espíritus. La gran pregunta que flotaba en el aire no era si las experiencias eran reales, sino de dónde venían. Porque el diablo, como bien sabían ellos, es el simio de Dios. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Puede provocar placeres espirituales, puede fingir milagros, puede imitar la voz de Cristo para engañar a los devotos y llevarlos al orgullo y la perdición. El manuscrito estaba siendo sometido a un interrogatorio silencioso y brutal. Los censores buscaban la soberbia en el texto. Si encontraban una pizca de vanidad en sus descripciones místicas, concluirían que era obra del demonio. Si la autora parecía disfrutar demasiado de sus visiones, era el demonio. Si las visiones contradecían aunque fuera una coma de la tradición escolástica, era el demonio. El libro era un campo minado teológico donde cada página podía explotar. La acusación no era solo de estar equivocada, era la acusación de ser, sin saberlo, una marioneta de Satanás. Y la pena para las brujas y los herejes engañados por el maligno era el fuego purificador. ¿Te das cuenta de la ironía y el terror de la situación? Escribir sobre el amor más puro te ponía en la lista de sospechosos de los crímenes más oscuros. ¿Crees que hoy en día somos realmente libres de esta sospecha? ¿O seguimos juzgando como peligroso o locura cualquier experiencia espiritual que se salga de las normas establecidas por la sociedad? ¿Es posible que el miedo a lo desconocido siga siendo la mayor censura de todas? Llegamos ahora al epicentro del terremoto. Si el manuscrito era un campo minado, estas son las páginas donde la bomba finalmente explota. Los censores podían tolerar ciertas devociones, pero cuando llegaron a la descripción de la transverberación,
El aire en la sala debió volverse irrespirable. Aquí es donde la autora cruzó la línea invisible que separa lo sagrado de lo profano y lo místico de lo locamente peligroso. No estaba hablando de una luz lejana o una paz interior. Estaba describiendo una invasión física, violenta y absoluta de su propio cuerpo. En el texto, ella relata con una precisión casi quirúrgica la visita de un querubín. No era un ángel grande, sino pequeño y hermoso, con el rostro encendido como el fuego. Pero lo aterrador no era el ángel, sino lo que traía en las manos, un dardo largo de oro, y en la punta, un poco de fuego. Lo que sigue es una de las escenas más audaces jamás escritas en la historia de la literatura universal. Ella narra cómo este ser le clavaba el dardo en el corazón una y otra vez. Y no era una metáfora poética. Ella insiste, sentía que el hierro le llegaba hasta las entrañas, y que al sacarlo, parecía que se las arrancaba con él, dejándola toda abrazada en un amor grande de Dios. Detente un momento y piensa en un inquisidor del siglo XVI, un hombre célibe, reprimido, educado en la austeridad y el miedo al cuerpo, leyendo esto. El dolor era tan agudo que me hacía dar aquellos quejidos, escribe ella, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite. Dolor y placer, gemidos y dulzura, fuego en las entrañas. Para la mente sospechosa de la Inquisición, esto sonaba escandalosamente carnal. El lenguaje que ella usaba para describir su encuentro con Dios era inquietantemente similar al lenguaje de la pasión humana, del amor terrenal, incluso del éxtasis sexual. Este era el gran escándalo. ¿Cómo podía una experiencia divina tener un componente físico tan fuerte? La teología escolástica enseñaba que Dios es puro espíritu, y que el contacto con él debía ser intelectual, elevado, sin mancha. Pero aquí había una monja diciendo que no es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Esa frase, y aún harto, era la condena. Estaba mezclando el cielo con la carne. Para los censores, esto abría la puerta a la duda diabólica más aterradora. ¿Era realmente un ángel de Dios quien la visitaba, o era un súcubo, un demonio del deseo disfrazado de luz para provocarle placeres prohibidos y llevarla a la perdición moral? El peligro no terminaba ahí. Al describir esta conexión tan directa, tan visceral, donde Dios literalmente la penetraba con su amor sin necesidad de palabras ni rituales, el manuscrito estaba anulando la necesidad de la iglesia institucional. Si Dios puede tocarte así, si puede incendiarte el corazón en la soledad de tu celda, ¿para qué necesitas al sacerdote? ¿Para qué necesitas la misa, los diezmos o la jerarquía eclesiástica? Esa experiencia mística era una declaración de independencia espiritual. Estaba sugiriendo que el camino más corto hacia el cielo no pasaba por Roma, sino por el centro del propio pecho. Los inquisidores leían estas líneas y veían caos. Veían a miles de almas simples buscando sentir ese mismo fuego, confundiendo sus propias pasiones con la gracia divina, cayendo en el desenfreno bajo la excusa de la santidad. El manuscrito no solo era impropio, era una amenaza para el orden social y moral. Estaban ante un texto que describía el amor de Dios con tal intensidad que parecía indecente. Querían quemarlo no porque fuera mentira, sino porque era una verdad demasiado cruda, demasiado humana y demasiado divina al mismo tiempo para que una institución rígida pudiera controlarla. Y aquí surge la pregunta que nos persigue hasta hoy. ¿Por qué nos incomoda tanto la mezcla del espiritual y lo físico? ¿Por qué, incluso siglos después, nos cuesta aceptar que si Dios creó el cuerpo y el alma, la experiencia más sublime debería sacudirlos a ambos por igual, en lugar de separarlos? ¿O es que, en el fondo, nos da miedo un amor que no podemos domesticar ni explicar con palabras lógicas? El veredicto de la Inquisición no fue la hoguera inmediata, sino algo quizás más cruel para un escritor, el silencio absoluto. El manuscrito no fue devuelto, pero tampoco fue destruido públicamente. Fue secuestrado. El libro entró en el limbo oscuro de los archivos del Santo Oficio en Madrid, desapareciendo de la vista del mundo como si nunca hubiera existido. Para Teresa, esto fue una tortura psicológica lenta y agonizante. Debes recordar un detalle técnico crucial que aumenta el drama. No existía la imprenta para ella, no había copias de seguridad, no había borradores guardados. Ese montón de papeles era el único ejemplar en el mundo. Al llevárselo, se llevaron su memoria, su defensa y la prueba física de su alma. Durante años, la autora vivió con una espada de Damocles sobre la cabeza. Sabía que su hijo de papel estaba encerrado en un cajón, a merced de hombres que buscaban su ruina. Imagina la impotencia de saber que tus secretos más profundos están siendo leídos y mañoseados por tus enemigos, mientras tú esperas en un convento sin saber si mañana vendrán a arrestarte. El libro estaba marcado oficialmente como peligroso,
Una etiqueta que lo convertía en un objeto prohibido, radiactivo. Nadie podía leerlo, nadie podía hablar de él. La Inquisición había decidido que esas palabras eran demasiado volátiles para las almas simples, secuestrando la sabiduría para proteger su propio monopolio de la verdad. Lo más fascinante es que, si hoy examinas el manuscrito original que milagrosamente sobrevivió, puedes ver las cicatrices de esta batalla. Los márgenes del papel son un campo de guerra. Hay anotaciones reales hechas por los censores con una letra distinta, fría y judicial. Notas que dicen «ojo aquí», «esto suena mal», o «esta proposición es temeraria». Es escalofriante ver cómo la tinta de la burocracia intenta enjaular la tinta de la mística. Esos márgenes son la evidencia física del intento de asfixia. El libro sobrevivió en la oscuridad, lleno de cicatrices y advertencias, retenido como un prisionero de guerra que se niega a morir, esperando el momento en que la historia girara a su favor. La historia podría haber terminado ahí, con el manuscrito pudriéndose en un archivo húmedo hasta convertirse en polvo. Pero el destino de este libro era tan obstinado como su autora. Años después de la muerte de Teresa, cuando ella ya no podía defenderse, ocurrió un giro inesperado. El rescate no vino de un ángel, sino de un hombre que conocía bien las celdas de la Inquisición, Fray Luis de León. Este gigante intelectual, que había sufrido cárcel por traducir la Biblia, recibió el encargo de examinar los papeles peligrosos para una posible edición. Lo que encontró al desatar las cuerdas de ese legajo no fue herejía, sino un milagro literario y espiritual. Fray Luis se enfrentó al texto con la mente crítica de un académico, pero terminó rendido ante la verdad aplastante de las palabras. Fue él quien detuvo la maquinaria de la censura. En lugar de corregir el estilo vulgar o suavizar las descripciones apasionadas, hizo algo radical. Defendió que el libro debía publicarse tal cual, con sus tachones, su mala gramática y su fuego intacto. Él entendió lo que los inquisidores ciegos no pudieron ver, que la falta de refinamiento teológico no era un error, sino la prueba definitiva de su autenticidad. En cada línea, dijo, veo a la Madre viva. Aquí se consuma la gran paradoja histórica. El mismo objeto que la Iglesia marcó como dañino para las almas simples, el mismo texto que fue secuestrado por miedo a que provocara el caos, se convirtió en la guía suprema de la mística occidental. La Inquisición, en su intento de asfixiar la llama, terminó avivándola. No pudieron quemarlo porque, al final, incluso los censores más duros tuvieron que admitir una derrota silenciosa. Es imposible falsificar ese nivel de dolor y de amor. La teología se puede inventar, la doctrina se puede memorizar, pero la experiencia de Dios que sangraba en esas páginas era algo que ningún demonio y ningún farsante podría haber replicado. El libro sobrevivió porque era, simple y llanamente, verdad. Al final, esta no es solo la historia de una monja y sus visiones. Es la historia eterna de la fragilidad venciendo a la fuerza bruta. Piénsalo, el papel es lo más débil que existe. Se rasga con un dedo, se pudre con la humedad y, sobre todo, arde en segundos. La Inquisición, en cambio, era hierro, piedra y fuego, una maquinaria perfecta diseñada para aplastar. Y, sin embargo, ganó el papel. Esos censores, con todo su poder y su teología, ya son polvo olvidado. Sus nombres solo se recuerdan porque aparecen en los márgenes de este libro, como notas al pie de una obra que les superaba. Intentaron silenciar una voz usando el miedo, pero subestimaron la resistencia de una verdad escrita con sangre. Creyeron que secuestrando el manuscrito secuestraban el espíritu, sin entender que hay palabras que, una vez escritas, ya no pertenecen al autor, sino a la eternidad. La lección final de este manuscrito prohibido es una ironía deliciosa que resuena a través de los siglos. Esos hombres poderosos intentaron encerrar un incendio dentro de un simple cajón de madera, convencidos de que ahí se extinguiría por falta de aire. Se equivocaron. El papel, curiosamente, no se quemó. Fue el papel el que terminó incendiando el mundo.